Daniel Blanco y compañía, Sociedad Anónima. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Comercializadora de carnes, Romero Vaca, Sociedad Anónima. Fábrica de silos San Cayetano. Segadora acondicionadora TP SA 2001. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar. Hola, hola, muy buenos días. Feliz arranque de semana. Hoy es martes 2 de diciembre, ya estamos en el último mes del año, transitándolo. Día número 2, martes, estamos de 8 a 9 de la mañana en vivo y en directo, como es habitual martes, miércoles y viernes, por supuesto por la pantalla de Chacra Televisión. Abrimos la ventana de la ciudad de Buenos Aires y alrededores. El tiempo está más que agradable hoy con el solcito que está asomando desde muy temprano. Ya se avisora un calorcito inminente. La verdad que vuelven las altas temperaturas, ya pasó la lluvia, llovió mucho en el interior de nuestro país. Veremos ahora qué pasa con el ingreso al mercado. En un ratito vamos a estar con nuestros compañeros de tareas desde el MAG, pero seguramente hoy son reducidos los ingresos porque llovió y mucho durante todo el fin de semana en las zonas productivas del interior de nuestro país. Hoy tenemos, miren, solazo, totalmente despejado, 19 grados en este momento, un día agradable para disfrutar al aire libre. Por la tarde la temperatura ya asciende a 27 grados, parcialmente nublado. Por la noche 21 grados, parcialmente nublado también. A disfrutar de este solazo entonces que tenemos por la mañana. Los próximos días, ¿qué nos depara el tiempo? A ver, 17 grados el miércoles de mínima, 30 la máxima, atención, 30 mañana, sube la temperatura, algo nublado. Para el jueves 20 de mínima, 30 la máxima, despejado totalmente. Para el viernes 21 la mínima, 31 la máxima, mayormente nublado. Por lo que se ve, al menos hasta el viernes se viene ya un comienzo de fin de semana largo con buen tiempo. Después veremos qué nos depara para sábado y domingo, ¿verdad? Fin de semana largo el que se viene, el 8 es el Día de la Virgen, cae día lunes. Así que ese día es no laborable. Vamos a ver qué pasa con las ventas esta semana en el mercado. Y hablando de eso, ya están apostados nuestros compañeros desde muy temprano allí trabajando. Yael Perandones, Rolo de Arco, Flavio Rapetti, están todos allí. Buen día, Yael, ¿cómo estás? Muy buenos días, Lores, y acá estamos para arrancar la semana desde las pasarelas de Cañuelas. Y como bien decías allá, acá también hace calorcito. No tanto como allá, debemos estar ahora rondando los 15 grados, pero de todas maneras ya arrancando la semana con una jornada bien primaveral, bien agradable. ¿Y con cuánto arrancó hoy en cuanto a ingresos, verdad? Teniendo en cuenta que llovió y mucho en el interior de nuestro país. Sí, Lore, hoy el ingreso es reducido, 6.103 se terminó cerrando el ingreso a los corrales de Cañuelas, pero bueno, era el número que se esperaba, ¿no? Dado que tuvimos lluvias intensas el fin de semana, más que nada en los alrededores de aquí del mercado, que es la mayoría, es el lugar de donde vienen la mayoría de los remitentes hacia aquí, y de hecho vemos los alrededores del mercado también bastante encharcados, con lo cual imaginamos que esta semana se estará secando y ahora sí empezarán a repuntar los ingresos. Así es, como vos bien decís, la mayoría de la hacienda llega de la provincia de Buenos Aires, es la provincia que más hacienda envía siempre al mercado, y llovió en casi todas las localidades, o varias, por lo menos del zona centro y alrededores estuvo lloviendo, hubo algunos remates suspendidos, también remates ferias, así que se están reprogramando. Bueno, esto complicó los ingresos. De cualquier manera, te comento algo, a mí me sorprendió este 6.000, yo pensé que iba a entrar algo menos, debido, bueno, a todas las precipitaciones que cayeron, porque aparte llovió hasta el día lunes inclusive. Es un número que es recortado, pero igual interesante. ¿Qué dice la demanda a los compradores? ¿Cómo fueron las ventas el finde? ¿Y cómo arrancó ya hoy la jornada en cuanto a valores? Bien, Lore, como te decía recién, claro, las parrillas este fin de semana costaron emprenderlas de nuevo porque con las lluvias de por medio se prende más tal vez la cacerola o una sopa que la parrilla. Así que bueno, ahora sí con expectativas para esta semana. Tenemos nuevamente un fin de semana largo para estos días que se vienen o para el próximo fin de semana. Así que bueno, creo que las expectativas están y de hecho, si querés te menciono algunos de los precios que ya están en lo mismo del otro día, incluso aparecieron algunos máximos algo superiores.
Hoy temprano los chicos de Daniel Blanco nos pasaban un 4.600 por unos machitos, unos novillitos livianos de 380 kilos, un precio muy bueno y de momento es el máximo del día. Algo parecido pasó con el consumo, ¿no? Muy cercano también al 4.600, 4.560 y 4.580. En el caso del macho eran unos machitos de entre 310 y 340 kilos. Y para la hembra 4.600 y 4.640 también, Lore. Muy bien, bueno, y nos quedamos esperando porque en un ratito seguramente son inminentes los remates. Veíamos algunas ventas que hicieron temprano, en realidad ganadera estuvo Alejandro Canepa también en algunas ventas, con un mercado firme, dentro de lo que se espera, ¿verdad? Y con estos ingresos recortados que van a ser así de aquí a fin de año seguramente, al menos es un mes que los precios tienden a estabilizarse y a quedarse quietitos, como quien dice, por lo menos el mes de diciembre, hasta ver ya cómo arranca el próximo año, ¿verdad? Se vienen las fiestas, hay buena venta también en el mostrador. Bueno, bien, Lore, sí, la verdad es que por el momento vienen con interés los compradores. En la pasarela, de hecho, en este momento se están dando algunos remates más. Hay algunos visitantes recorriendo las pasarelas también, que bueno, los van llamando a las casas consignatarias, vienen a visitar aquí las pasarelas, los amigos de las familias. Así que están repletas las pasarelas. Por supuesto, en un rato te estaremos mencionando más de algunos de esos precios para ir llenando un poco la planilla. Todavía no tengo mucha actividad para las vacas, pero seguramente dentro de poco conseguiremos algunos precios, más que nada los máximos, ¿no?, del día, o a ver en qué rumbo van, si siguen en esa estabilidad que vienen manteniendo en este último tiempo o tienen alguna pequeña diferencia. Bueno, en un ratito volvemos con ustedes. Gracias como siempre por este contacto con toda la información desde el Mercado Agroganadero de Cañuelas. Ya el Perandón es periodista, está allí desde muy tempranito. Y ahora nos vamos a otro mercado, al mercado invernada y cría, lo que sucede en el interior de nuestro país, ¿verdad? Lo que sucedió sobre todo la semana pasada. Hasta el viernes fue jornada completa, recordemos, semana completa, recordemos que comenzó a llover a partir del viernes en adelante, el fin de semana. Esto hizo reprogramar algunos remates ferias de esta semana que está entrando, pero tenemos una semana completa en valores de lo que fue las ferias en el interior la semana pasada. Vamos entonces con las placas de la invernada y cría de la semana del 24 al 28. Arrancamos por las terneras, hasta 150 kilos, entre 5.000 y 5.500 pesos. Terneras de 150 a 190 kilos, entre 4.800 y 5.200 pesos. Terneras de 190 a 210 kilos, 4.500 de mínimo, 4.900 el máximo. De 210 a 250 kilos, entre 4.500 y 4.800 pesos. Por terneras de 250 a 290 kilos, entre 4.000 y 4.500 pesos. Por una ternera más pesada de 290 a 340 kilos, hablamos de un mínimo corriente 3.800 pesos y un máximo corriente 4.200 pesos. Quiero aclarar los mínimos y máximos corrientes, son los números que nosotros damos. Por supuesto, hablando de una ternera hasta 150 kilos, cuando hablamos de corrientes mínimos y máximos de 5.000 a 5.500, hay precios superadores, topes, por arriba de los 6.500 pesos también de hacienda muy liviana que se vendió en los remates, sobre todo en los televisados, donde salen tropas grandes y completas, ¿verdad? Vamos a la siguiente placa, la de los terneros, hasta 160 kilos, entre 5.500 y 6.000 pesos. Este precio récord por ahora, en promedio, nosotros hacemos los promedios, corriente máximo 6.000, ternero 160 a 180 kilos, entre 5.400 y 5.800 pesos. Terneros de 180 a 200 kilos, entre 5.300 y 5.600 pesos. Por terneros de 200 a 230 kilos, entre 5.000 y 5.400 pesos. Ternero de 230 a 260, entre 4.800 y 5.100. Y terneros más pesados de 260 a 300 kilos, entre 4.500 y 4.800 pesos. La invernada sale con 30, 60 días y algunos plazos hay 70 días también y un poco más. Vamos a la última placa, la de cría ahora, vaquillona preñada entre 1.700.000 y 2 millones de pesos. Vaca preñada nueva entre 1.700.000 y 2 millones de pesos. Vaca preñada medio uso entre 1.500.000 y 1.800.000 pesos. Vaca cut cría último ternero entre 1.200.000 y 1.500.000 pesos.
vaca con cría nueva entre 900.000 y 1.200.000 pesos, y vaca con cría usada entre 800.000 y 1 millón de pesos. Los vientres salen con 30, 60, 90, hasta 120 días, plazos normales, algunos superan los 120 días también. Micro de invernada y cría del 24 al 28, la semana pasada. Y ahora vamos con una entrevista que realizaron nuestros compañeros de trabajo a José Arroqui. Él es de INTA Naredo y habla acerca de los granos a menor valor. Con los granos a menor valor se beneficia la ganadería. Esto nos decía. ¿Cómo hay que hacer para potenciar la ganadería en sistemas mixtos? En los sistemas mixtos contamos con recursos de granos, que eso nos complementa a la ganadería como una fuente de alimentación. Esa complementación, digamos, entre ganadería y agricultura permite que el productor tenga una rentabilidad adicional o ante las oscilaciones de precio de distintos productos, le permite que de esa forma potenciarse. Por un lado potenciamos, lo que también potenciamos como en estos sistemas mixtos es lo que es la posibilidad para la agricultura también, que la agricultura se ve beneficiada con ciclos de pastura, por ejemplo, en donde hay fijación de nitrógeno, digamos, mejora los suelos. Y después un poco nos focalizamos hoy en la charla en tratar de que el productor en desarrollar sistemas simples de producción mixta, ganadero en sistemas mixtos, ¿no? Donde es la línea de trabajo nuestra en la experimental, es tratar de evaluar sistemas más simplificados, pero que no sacrifiquen eficiencia, ¿no? Eso es un tema que la simplificación operativa de los sistemas ganaderos los va a hacer más competitivos, porque de alguna forma la agricultura se hace prácticamente muy virtual, si se quiere, o se gestiona. La ganadería requiere de mayor horas hombre, mayor dedicación, y bueno, ese es un poco el foco, la potenciación que venga a través de algo lograble, no sistemas con exceso de control que por ahí no son fáciles de que el productor lo pueda lograr, ¿no? ¿En qué medida se potencia el negocio de combinar la ganadería con la agricultura? Bueno, ahí una potenciación, el uso del grano, por ejemplo, hoy es una potenciación para la agricultura importante, porque un producto que uno va a vender y tiene gasto de comercialización quedan con valores menores, eso permite que transformar el grano en carne, eso es una potenciación de la ganadería, porque se acortan los ciclos, podemos ir a animales más pesados si queremos, y con números rentables, ¿no? La otra potenciación, depende de qué vereda uno se pare, de la ganadería es los recursos de coproductos o excedentes de cultivos o residuos de cultivos que también son alimentos. Si uno le corrige de suplementación, corrige minerales, etcétera, puede mejorar la ganadería o levantar cargas, ¿no? Básicamente que parte del negocio está en la carga animal que uno puede tener, ¿no? ¿Contribuye a bajar el costo, el costo de producción de los animales al tener una explotación mixta? Si uno va a comprar la alimentación, si tiene un sistema intensivo o lo quiere intensificar, va a tener que comprar los productos de alimentación, grano, etcétera. Ahí hay un gran margen interesante para potenciarlo, ¿no? Ahí, no sé, por poner un ejemplo, mandar un maíz a puerto en nuestra zona vale un 20% menos, flete, etcétera, vale un 20% menos. Ese es un maíz que no me acuerdo ahora contestar, pero $180 quedan $140, $150 la tonelada. Entonces, ahí es un ejemplo concreto donde potenciamos la ganadería, que es una ganadería rentable, ¿no? En cuanto a la comercialización en general, ¿cómo cierra el negocio? El negocio ganadero está en un muy buen momento, ¿no? Obviamente, si entrar hoy en el negocio en invernada, por ejemplo, a comprar los precios de ternero están altos, pero en un sistema armado, comprando en estación, donde hay oferta de ternero y eso, el negocio ganadero está pasando un buen momento, ¿no? Sumado a esto de los granos, ¿no? La disponibilidad de granos de menor valor, los precios de los granos son tan más bajos, entonces eso beneficia sin duda a la ganadería, ¿no? ¿Cuáles son los tips más importantes que debe tener en cuenta el productor justamente para llegar a una conclusión de su negocio en forma exitosa? Y el productor, ahí mostramos un poco los márgenes, ¿no? Márgenes brutos de la ganadería, y básicamente hay que comprar bien, o sea, la compra sí es invernador puro, ¿no? O hay que hacer una buena cría, es importante que el ternero salga bien al destete, porque ese ternero va a llegar antes a terminación, va a llegar con mejor calidad, que ahora
cuando hay demanda externa, la calidad se paga, ¿no? Cumplir bien y cubrir bien los baches alimenticios de invierno. Son pequeños detalles que hay que ir corrigiendo en cada momento. Por ejemplo, suplementar en invierno, corregir la deficiencia para que no se me caiga la ganancia, y el negocio donde empieza a bajar la ganancia, empezamos a bajar la eficiencia y el número económico. Lo económico está muy relacionado con lo que produce, ¿no? Y después, si tiene la posibilidad, en el caso de los mixtos existe, de complementar con estos recursos que permiten mayores ganancias, mejor engrasamiento y mejor calidad de producto, ¿no? O sea que hacer un buen negocio entonces pensar en un ciclo completo. El ciclo completo es más estable, ¿no? Es más estable, eso está bastante bien medido. Sin embargo, una invernada con base pastoril, en donde uno tiene un margen en la compra-venta porque hace kilos bastante más baratos, no deja de ser interesante, ¿no? Salvo que salga a comprar hoy con los valores que están por las nubes, ¿no? Muy bien, continuamos en vivo y en directo hasta las 9 de la mañana, por supuesto por la pantalla de Chacra Televisión. Tenemos algunos datos de lluvia, vamos a ir leyendo de a uno. Un televidente que siempre está del otro lado de la pantalla, de Ale, partido de Bolívar en la provincia de Buenos Aires, nos cuenta, Néstor, el campo se llama La Lucha. 52 milímetros cayeron. Si realmente llovió mucho en esa zona, estuvo lloviendo desde el viernes, arrancó hasta el lunes, inclusive sábado se profundizó, domingo, y el lunes paró de llover. Mucho llovió por esa zona, realmente es una de las zonas donde el agua justamente no hace falta y sigue lloviendo lamentablemente. 52 milímetros entonces. Gracias, Néstor, del campo de La Lucha. Saludos a toda la familia Almirón. Lamentablemente eso es lo que llovió, ¿no? Sigue lloviendo en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en la zona centro, uno de los lugares más complicados con el tema del agua. Vamos ahora en comunicación vía Zoom. Atención con esta nota, es más que interesante la nota que tenemos, el invitado que tenemos hoy. Estoy hablando de Tiburcio Imaz. Él es productor agropecuario. Eficiencia productiva es el lema de esta charla que vamos a tener. Él fue el creador del pastoreo racional, quien logró 1000 kilos por hectárea aprendiendo a usar el pasto. Y por lo que he visto en estos últimos tiempos ha superado los 1000 kilos también. Buen día, Tiburcio, ¿cómo está? Un gusto saludarlo, Lorena. Buen día, ¿cómo están? El gusto es mío de poder hablar con ustedes. Bueno, Tiburcio, más que interesante el tema que vamos a charlar hoy, ¿verdad? Acerca de que tiene que ver con las pasturas. Usted, cuénteme, es de La Madrid, ¿verdad? En la provincia de Buenos Aires, allí tiene su campo. Sí, yo estoy acá a 10 kilómetros de La Madrid, que es más o menos en el centro de la provincia de Buenos Aires. Acá llueve más o menos 700, 800 milímetros por año, salvo que llevamos 1200 y todavía no terminó el año. Para esta zona ha venido muy bien porque no tenemos problema de que se queda el agua, ¿no? Acá es una zona que el agua pasa, así que para nosotros ha sido un buen año, a diferencia de otros lugares donde el agua se estanca y hay que esperar que se evapore o que se infiltre, ¿no? Bueno, pasan buenos canales y sobre todo con buena limpieza, entonces, por esa zona. Sí, sí, sí. Además es una zona bastante plana, entonces el agua es una zona que pasa el agua. Entonces como que los campos se alivian. O sea, tenés problemas algunos días, pero después como que te acomodás, ¿no? Bueno, Tiburcio, vamos al tema principal que nos convoca, que es pasturas. Vamos a hablar acerca de las pasturas. Usted tiene campo, hace mucha recría, ¿verdad? ¿Estos animales son propios? ¿Son animales que tiene a modo de hotelería? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo es el manejo? Sí, o sea, este campo se compró en el 99, 97, nos vinimos a vivir en el 99 y ahí arranqué haciendo pastura, haciendo pasto. Al principio tomaba hacienda capitalizada y con los años me fui acomodando y hoy tengo, digamos, un ciclo completo, ¿no? O sea que tengo la vaca, bueno, el ciclo completo y se vende el novillo terminado o estos años casi que te pagan más una invernada pesada de 3 y pico que un novillo terminado, ¿no? Y como también es cierto que todavía hay un nicho de carne a pasto, pero pequeño, ¿no? Entonces como que hoy todavía se está castigando un poco la terminación a pasto, ¿no? Que es lo que nos caracterizó la Argentina. La Argentina se caracterizó
por por la carne a pasto y hoy eso ha cambiado mucho, ¿no? Sí, Em, digamos que usted viene haciendo desde hace algunos años lo que ahora los analistas dicen que hay que hacer, que es meter animales más pesados en el feedlot. Antes se metían animales de 180, 200 kilos, ahora la idea es meter ya cerca de los 300 para llevarlos a los 450 y más también, ¿verdad? Sacar un novillo pesado y hacerle una buena recría. Hoy los números cerrarían más por ese lado. sí, sí, o sea, la recría hoy se le está dando más importancia, pero yo creo que el tema de la productividad de la ganadería pasa porque no se hace pasto. O sea, para mi forma de ver, es que se le erra el diagnóstico, ¿no? Se habla que la poca producción es por falta de genética, que es parte cierta, falta de sanidad, que también es cierto, pero nadie habla de pasto. Entonces, el problema es que nadie habla de pasto y en realidad se da por entendido que el pasto está y en realidad el pasto no está. El pasto hay que hacerlo. O sea, el pasto que está es para 0,50. ¿Qué es 0,50? Cada 2 hectáreas una vaca. Pero si uno hace pasto en esas 2 hectáreas, podés tener 6, 7 vacas en la misma superficie. No es que si la vaca come va a parir mellizo, no. En la misma superficie tenés más cantidad de pasto. Y para eso hay que planificar, hay que invertir y hay que trabajar, cosa que se mezquina bastante. A ver, para interpretarlo bien, mientras algunos de alfalfa, por ejemplo, supongo que es alfalfa, sorgo, lo que usted hace, ¿verdad? No sé si alguna otra pastura más, pero mientras otros quizá hacen 200 hectáreas, usted hace 600, por ejemplo. No, lo que yo hago es producir la mayor cantidad de pasto posible y después ser lo más eficiente en la cosecha de ese pasto, ¿no? Para que tengas una idea de un manejo tradicional, que es el que se hace en general, porque vamos a hablar en general, no en particular, la producción es 80 kilos de carne por hectárea. Y si vos implementás todo lo que hay para hacer, que se puede hacer, se puede producir 10 veces más. Ese es el tema, que hay que producir más pasto y ser eficiente en la cosecha de ese pasto. Entonces, después, si querés analizar, bueno, qué tipo de forraje usás, si el campo te da para alfalfa, haces alfalfa, si te da para agropiro, haces agropiro, pero manejarlo bien, y para manejarse precisa trabajo e inversión. O sea, hoy la producción de pasto depende de lo que le pongamos, ¿no? O sea, tenemos que tener una mentalidad empresaria, no fijarnos en lo que tenemos que poner, sino en lo que en lo que va a rendir eso que se pone. Entonces, ¿cómo se hace pasto? Bueno, arrancando por una buena cama de siembra, buena semilla, buena cantidad de fertilizante, hacer una estructura para poder, de alambre y palos, para poder manejar esa hacienda, y el resultado es 10 veces más del de un tradicional, ¿no? Acompañado de sanidad y genética, ¿no? Porque no es que esto no es una clave, sino es una cadena, todas las cosas bien hechas. Y la productividad, bueno, son 10 veces más lo que se puede producir. ¿Hasta cuántos animales por hectárea usted tiene? Y yo tengo en 140 hectáreas hoy 700 animales, entre grande y chico, y me faltarían 200 más. O sea, la idea es tener 300 vacas con ternero, más la recría de eso, o sea, 150 vaquillonas, que algunas se venden gordas o como invernada pesada, y otras a reposición, y 150 novillitos, que irían en el mismo sentido, ¿no? Como invernada pesada o gordo, ¿no? Pero el tema pasa por el pasto. O sea, se da por entendido que el pasto está y el pasto no está. O sea, el pasto que está no alcanza, por eso no se aumenta el stock. No se aumenta el stock porque no tienen para comer. O sea, si se aumentara el stock y no se aumenta la producción de pasto, las vacas no quedan. Por eso la baja preñez que hay. Si uno no, o sea, descartando el tema de alguna veneria, ¿no?
pero el problema es que la vaca no se preña porque no está bien comida. Entonces, para aumentar el stock de vaca, hay que aumentar el forraje. Y el forraje no está, hay que hacerlo. Es desde mi punto de vista, ¿no? También depende de la época del año, ¿verdad? Bueno, hay pasturas, hay verdeos que son de primavera, otros verano y el invierno también. Usted, yo tenía entendido que la hacienda ingresaba a partir de agosto y esto iba hasta marzo y después se dejaba descansar para ir pensando en otros verdeos, ¿verdad? ¿Es así? El manejo es que son de las 140 hectáreas, yo tengo 100 hectáreas de alfalfa, base de alfalfa y festuca, y las otras 40 serían los potreros de rotación, donde se hacen los cultivos para invierno. Entonces, la hacienda está desde agosto hasta mayo en las pasturas, y de mayo a agosto en el sorgo o maíz diferido, o en el verdeo, donde irían los terneros. Ese sería el ciclo. O sea, tenías que tener una planificación para que todos los años tenés que tener las mismas hectáreas de pastura, y los dos potreros esos de rotación, que uno va en un invierno, va sorgo o maíz, y en el otro avena, que es para la recría. Entonces después, al tener los 7 potreros, vos todos los años rompés, cuando llega el 5.º año, la pastura, y va al potrero de rotación, o sea, una avena que después va a sorgo, y un potrero de esos de rotación va a pastura. Entonces vos todos los años tenés el mismo volumen de pasto, dependiendo un poco del clima, obviamente, pero ya tenés una estabilidad en los kilos de pasto. Y eso te permite tener una estabilidad en la cantidad de hacienda de todos los años. Y después ir viendo detalles que uno puede ir cambiando a medida que va transcurriendo el tiempo, ¿no? ¿Con cuántos kilos ingresan y con cuántos kilos salen en ese periodo de tiempo que usted mencionó? Como es ciclo completo, o sea, yo tengo 300 vacas y bueno, ahora hay 200 terneros de recría. O sea, entonces la idea es que vos destetás un ternero en marzo de 180 a 200 kilos y lo sacás al marzo siguiente con 200 kilos más, o 180, o la idea entre 150 y 200 kilos, dependiendo un poco el año. Y las vacas están permanentemente en el campo, o sea, por eso es que van desde agosto a mayo en las pasturas, y de mayo a agosto en el diferido, más rollo, que se hace el rollo de pastura, rollo de moa, rollo de avena, granada para la reposición para la suplementación de la recría en las avenas. O sea, todo el campo se basa, o sea, esos potreros de rotación en reserva para pasar el invierno, que es el momento más complicado, o sea, más complicado, que hay menos producción de pasto, ¿no? Por eso es el diferido y los verdeos. Así es. ¿Y después lo lleva para terminación a algún feedlot? No, la idea es vender esa carne a pasto, que hay un pequeño nicho. La idea es es ver cómo poder lograr, pero estos años como que te pagan más para una invernada pesada, para un feedlot, para seguirlo, para exportación, que lograr vender ese animal gordo, aunque están gordos para faena, o sea, para tipo pasto, no es la misma terminación que un feedlot. Entonces como que es más simple, no necesitas darle una terminación espectacular, porque en realidad después van a un feedlot. Estos 2 últimos años, ¿no? Antes he vendido a pasto, ¿sí? Con 380, 360 kilos, una cosa así. Claro, y los números cierran mejor haciéndolo así, ¿verdad? Con esta recría pasto. Por eso los analistas alientan tanto, ¿verdad? A que se compre invernada un poco más pesada y que se haga la recría a campo. Sí, pero sí, o sea, el pasto es lo más barato y hay superficie, y a lo que menos pelota se le da. En realidad que todo se habla de no, hay que suplementar con grano, con balanceado, y nadie habla de pasto, porque en realidad el pasto no está. El pasto que está es poco. O sea, por eso le volvemos a lo mismo.
vuelvo a lo mismo. El stock ganadero no ha aumentado porque nadie hace pasto. El tema es el pasto, porque a vos a una vaca no le vas a dar maíz. Entonces la vaca tiene que estar en... Y el campo natural, si bien tiene productividad, pero ni parecido a lo que es una pastura, no sé si la palabra es artificial, o una pastura sembrada, ¿no? Una alfalfa, una festuca, un agropiro. Y otra cosa es la fertilidad que se ha perdido en los campos, ¿no? Al campo se le ha venido sacando hace 200 años y recién ahora o hace 20 o 30 años se le está reponiendo algún fertilizante. O sea, el fertilizante es directamente proporcional a lo que querés producir. Entonces, ¿qué es inversión? Y es trabajo y como que tomar al campo como una empresa, como si fuera una panadería. O sea, todos los días tenés que estar y trabajar y andar atrás del culo de las vacas para que eso produzca. Ahora, si cambiamos o no cambiamos el chip y las echamos a las vacas ahí y vamos al mes para cambiarla, la productividad, bueno, es la productividad que hay, es el 0,50 o 0,60. Y vos podés tener 3 o 4 equivalentes vacas, o sea, en la misma superficie. Como se hacía antes, criar la hacienda a campo, lo tradicional, lo de siempre, antes que aparezcan los feedlots. Igual me quedo con un título que usted tiró, muy interesante, que el stock ganadero no aumenta porque no se hace pasto. Realmente es para pensarlo y analizarlo. Sí, yo creo que o sea, se da por entendido que el pasto está. Y el pasto en realidad no, está, pero no alcanza. O sea, la productividad del pasto natural, si bien con algunos sistemas nuevos de eléctricos se mejora, pero comparado a cuando vos sembrás una pastura y la fertilizás y hacés una pastura como si fuera un maíz en pergamino, así poniéndole todo lo que hay que poner, la productividad, a ver, mucha gente no sabe el volumen de pasto que se puede producir haciendo las cosas bien. Haciendo las cosas bien es una buena cama de siembra, una fertilización, un manejo, acompañado de genética y sanidad, y el resultado o sea, el problema que uno por ahí habla y todos se imaginan, ¿cómo puedo meter 6 o 7 vacas de agosto a mayo en el campo si apenas puedo tener media? Claro, pero no piensan en el volumen de pasto que se puede producir haciendo las cosas que hay que hacer. Exacto, así es, así es. Y hay algo muy importante que también usted mencionó, que también está muy de moda, ahora se habla mucho de eso, acerca de la sanidad animal, que es un detalle no menor y que hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, por supuesto, porque hay un trabajo del INTA, creo, que un ternero con sanidad o sin sanidad es un 10% de diferencia, ¿no? El ternero, por eso el volver a un poco, o la idea del ciclo completo, ¿no? Vos en el ciclo completo, antes que nazca el ternero, ya estás invirtiendo en vacunas para que ese ternerito cuando nazca no se enferme, le estás dando cierta comida a las vacas antes de que paran, cuando están preñadas, sobre todo en el último tercio, para que el ternero o el feto se desarrolle. Una de las últimas preguntas que le quería hacer acerca, bueno, ya sabemos que con tema de costos siempre es mejor a pasto, ¿verdad? Porque se abaratan los costos. Pero ¿qué pasa hablamos de la sanidad animal, también estábamos con ese tema, usted me estaba contando lo importante. Cuando terminemos con este concepto de sanidad animal, me gustaría saber en cuanto a la calidad de la carne terminada a pasto y la terneza, ¿verdad? Que es la pregunta también que se hacen del otro lado. Sí, o sea, bueno, la sanidad es parte de que todo, cuando vos destetás o sea, mientras el ternero está al pie de la madre, como que no tiene tantos problemas sanitarios. El problema es cuando se desteta, que ahí es el pico de estrés, entonces como cuando a uno le pasa, está medio bajoneado, te agarra todas las pestes. Bueno, a los terneros les pasa eso. Entonces, si no hubo una prevención anterior al destete, o sea, las vacunas para la neumonía, querato, mancha, cobre, o sea, y además lo que se le dio a la madre para que ese ternero cuando nació, sobre todo la diarrea, que es el problema donde hay más pérdida o sea, más mortandad,
Entonces, haciendo todos esos deberes bien, entonces el resultado, o sea, las pérdidas son mucho menores, ¿no? Entonces, como que de X cantidad de vacas logramos más cantidad de terneros, solamente por sanidad, además de que la vaca tiene que comer, ¿no? Para que después se preñe y vuelva a tener al año siguiente el ternero, ¿no? Entonces, como que todo va, es una cadena que tenemos que hacer todos los deberes lo mejor posible para tener un buen resultado. Así es. No me Y acuerdo qué era la otra pregunta que me sí, decía. la última pregunta y ya lo dejo. Gracias por este contacto. La verdad que más que interesante la entrevista con usted. Vamos a volver a convocarlo en las próximas semanas para seguir charlando. La última pregunta era acerca de la calidad de carne, la terneza con la que sale la hacienda terminada Campo, ¿verdad? Claro, o sea, la carne a campo es un poco más firme, no es tan tierna como la de un fildo, porque el animal tiene más edad, pero tiene otro gusto, tiene gusto a carne, lo otro tiene gusto a chancho, entonces son dos cosas totalmente distintas. Además, un poco en el fildo, el rumiante, la capacidad que tiene es de transformar el pasto en los elementos que precisa, y en los fildos se hace monogástrico, por eso es el distinto gusto de la carne. El tema pasa un poco, o pasaba antes, o por qué tuvo tanta aceptación la carne del fildo, que es por la terneza. Lo que pasa que antes los procesos eran más largos, entonces la carne que se consumía era de novillo de más edad o vaca, entonces era mucho más duro, más firme. Entonces cuando se le ofreció una carne más tierna, claro, la gente se acostumbró muy rápido a ese beneficio de la carne más tierna. Pero es un problema de que antes la ganadería era más larga, ¿no? Nunca se vendió o nunca se llegaba a un novillito en el año, o sea, a los 2 años o 18 meses con 400 kilos. Esa hacienda llegaba a lo mejor a esos kilos con 1 año o 2 años más. Por eso que le mezquinan un poco la grasa amarilla, o sea, grasa amarilla sinónimo de dureza, pero porque era un poco la realidad de lo que pasaba antes, ¿no? Pero si vos llevas a ese ternero que lo destetaste con 200 kilos, lo llevas bien en el año, lo vendés con 200 kilos más y es totalmente tierno y es otro gusto, nada que ver. O sea, es gusto a carne, ¿no? Entonces, y además, ahora que estamos todos con algo agroecológico, o no agroecológico, sino comer sano, la grasa amarilla tiene omega 3 y la grasa blanca tiene omega 6. Entonces, el animal a pasto es más sana, la carne es más sana que la de fildo. Porque la grasa es amarilla y a medida que vos le das maíz, la pones blanca y al ponerla blanca, esa grasa que era omega 3 se transforma en omega 6. Entonces como que también habría que darle una vuelta de tuerca a que la carne a pasto es más sana que la carne de fildo. Sí, Los igual de ahora fildo me vio van a querer que cagar a palos, pero bueno, esa es la realidad. vio que está de moda también el marmoleo ahora, que es la grasa intramuscular. No, pero lo que pasa es que para llegar a eso ya necesitas un animal, sí o sí le tenés que dar, tiene que estar o sea, pasado de gordo para que vos puedas meterle grasa dentro del músculo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que por ahí contradictorias, ¿no? Por un lado no queremos que tenga tanta grasa y por otro lado queremos grasa dentro del músculo. Y para tener grasa dentro del músculo, el animal tiene que estar recontragordo. Así es. Que por ahí a pasto eso no se logra tanto, pero tiene otro gusto la carne. Así es. Bueno, ¿quién dice que con el tiempo se vuelva a lo que usted viene haciendo hace unos años, que era la ganadería tradicional de la época de nuestros antepasados, ¿verdad? Criar los animales a pasto. Pero además, además de eso, es rentable. O sea, vos el costo de 1 kilo a pasto es 30% o 25%. El costo ahora que los granos están baratos, más o menos cierra el negocio. Pero antes, o sea, vos
el coto del kilo producido era el 95% o el 90% o el 100%, o sea, trabajaban a pérdida. Entonces, ¿cuál es o sea, vos tenías que tener muchísimo hacienda encerrada para tener una ganancia. Es como o sea, los campos que son 10 o 12 o 15.000 hectáreas, por más que produzcan poco, igual sirve porque son muchas. El asunto es que no la tendencia, sino lo que está pasando ahora o viene pasando, es que los campos se están achicando, y si vos no tenés una producción de este tipo, terminás alquilando el campo o vendiéndolo o dedicándote a otra cosa. Así es. Bueno, Tiburcio, yo le agradezco muchísimo este contacto, muy interesante. Tengo muchos mensajitos de gente que está mirándolo, muy interesante el tema. Así que agradezco, muchas gracias por el contacto y seguramente lo vamos a convocar nuevamente. Bueno, muchas gracias a ustedes y estamos en contacto. Gracias, Tiburcio y más. Entonces, productor agropecuario, cómo lograr esto en las pasturas, ¿verdad? Hacer 1000 kilos por hectárea, con las pasturas que él hace, los verdeos de primavera, verano, invierno, a lo largo de todo el año, y cómo producir más, ser más eficiente, ¿verdad? Con menos costos. Ese es el lema de Tiburcio. Vamos a otra entrevista que realizaron nuestros compañeros hace unos días, en este caso, y muy relacionado al tema que veníamos hablando recién con Tiburcio, del INTA Barrú. Nota a Luis Ferré, ellos realizaron en el marco de un congreso que se hizo del IPCBA, una jornada a campo, mejor dicho, que se hizo del IPCBA, del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Esto fue hace unos días nada más en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Como les decía recién, en esta oportunidad dialogaron con Luis Ferré. Lo que estamos tratando es de que el productor esté informado sobre las herramientas que tiene. Una de ellas es la implementación de la inseminación a tiempo fijo. Hoy, la verdad, es un programa que está muy accesible para el productor, con estos valores que tenemos de precios de vaquillonas, de vacas, realmente de hembras, es muy interesante. Lo que logra básicamente es mejoramiento genético. Lo que logramos es eso, poder preñar a una gran cantidad de animales en un corto periodo de tiempo y poder usar toros superiores. Ese es el punto, toros superiores que nos permitan seguir mejorando, seguir produciendo más carne por hectárea, y eso es lo que estamos tratando de difundir, de promover, es el uso de estas herramientas que no son costosas, que le permiten al productor, como te digo, preñar una gran cantidad de animales en corto tiempo con toros probados. ¿Esta tecnología o esta herramienta se ha extendido, se hizo masiva para los productores ganaderos o todavía hay resistencia por parte de los productores en este sentido? A ver, buena pregunta, es muy buena. Digamos, resistencia no creo que podamos hablar de resistencia. Hay una adopción todavía baja, estamos alrededor del 15%, el rodeo de hembras de vientres del país, estamos en ese número, pero para decirte honestamente, estamos mejor que Estados Unidos. Estados Unidos insemina rodeos de carne alrededor del 8-10% solamente, así que si nos comparamos, estamos un poquito mejor. Todavía es bajo, 15, yo creo que obviamente es bajo, no hay duda al respecto. Imagínate que en rodeos de leche estamos ya superando el 40%, llegando al 50% de los animales, todos se inseminan, y en Estados Unidos ahí sí donde nos sacan la gran diferencia. En rodeos lecheros en Estados Unidos se insemina prácticamente el 100%. Entonces, hay margen para trabajar, tenemos mucha difusión que hacer. Esa es la función que tenemos los institutos públicos, de universidades, CONICET, INTA en este caso, en mi caso, de seguir difundiendo. Para eso estamos en esta jornada del IPCBA, que nos permiten llegar a una muy buena audiencia y contarles un poco esto, las ventajas que tiene la herramienta, cómo obtener buenos resultados y lo mejor de todo, cómo mantenerlos, ¿sí? Esto se refleja, por ejemplo, en una mayor optimización al momento de las pariciones, se refleja al momento de destetar los animales.
Las ventajas son múltiples. Ahora, durante la presentación, ojalá que lo podamos plasmar. Es decir, las pariciones te van a ser concentradas, vas a poder mejorar el control de la parición, porque paren las vacas y las vaquillonas juntas en un alto porcentaje, así que vas a poder destinar los recursos que tenés de personal a focalizar, a hacer esa vigilancia. Alguna puede tener algún problema de parto, alguna distosia, que es bueno controlarla y agarrarla a tiempo, ¿no? Entonces, esa es una ventaja pero muy interesante. Las vacas que no se preñan de la inseminación, por inseminación, van a retornar el celo todas juntas, así que o podés hacer otra inseminación al toque, o si decidís echar el toro las va a poder agarrar juntitas, o sea, va a tener mucho trabajo, pero las va a poder agarrar bastante juntas, porque van a retornar el celo todas muy, muy concentradas. Entonces vas a tener una muy buena cabeza de parición, que esa es la otra gran ventaja, ¿no?, de esta técnica: concentrar pariciones, concentrar cabeza de parición, ¿para qué? Para que tengas más tiempo, digamos, para poner kilos de carne en ese ternero y que al destete ese ternero sea más pesado. ¿Es recomendable en todos los casos hacer un repaso con los toros o es más beneficioso reinseminar? A ver, otra buena pregunta. Todo lo que utilicemos como herramienta la inseminación en una segunda vez, en una resincronización, de nuevo, vamos a tener todas las ventajas de la inseminación, que es el uso de toros probados, que es muy difícil que un productor pueda acceder comprando un toro a esa genética. Es muy difícil, sale mucho dinero. Un toro de esa envergadura, con todos esos datos de EPD, con esos datos genómicos, estamos hablando de un toro de un valor muy, muy alto. Entonces, comparar un toro de servicio natural con un toro de un centro de inseminación, hay una distancia muy, muy grande. Entonces, todo depende del objetivo del establecimiento, todo depende de qué características tenga el establecimiento, si tiene las instalaciones adecuadas, si tiene el personal suficiente, si tiene potrero, digamos, porque obviamente hay que hacer rodeo, no podemos estar inseminando 500 animales de un saque, tenemos que hacer lotes. Entonces, para eso hay que tener potrero, hay que tener en cada potrero hay que tener agua, hay que tener una serie de cosas que hay que prepararse, hay que planificarlo y bueno, eso es lo que estamos tratando de demostrar, de que si uno lo hace con estos precios, la verdad es económicamente. Para concluir, entonces, es un excelente negocio y es una forma muy interesante de bajar costos utilizar la inseminación artificial. A ver, es hoy, con los precios que tenemos, en ninguna duda que es una herramienta realmente costo-beneficio, la relación es fantástica. Es una técnica que el retorno está garantizado. Si nosotros cumplimos con una serie de requisitos que tiene la técnica, vamos a tener buenos resultados, y si lo hacemos con un profesional que sabe lo que está haciendo, vamos a poder repetir esos resultados a lo largo de los años, que eso nos va a transformar, digamos, nuestro rodeo en un rodeo de élite, cantidad de terneros de alta calidad, que como vimos recién el tema de la tipificación, vamos a tener mejor calidad de carne y bueno, eso nos va a favorecer a todo en tema de exportación, mercado y demás, generación de valor agregado, ¿no? Muy bien, muy interesante la charla con el técnico de INTA que tuvieron con nuestros compañeros de Chacra que estuvieron presentes en la jornada campo del IPCB hace unos días en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Vamos con algunos datos de lluvia que nos pasan algunos televidentes en esta mañana. Recién hablábamos de 52 milímetros en Ale, provincia de Buenos Aires, que nos pasaba la familia Almirón del establecimiento La Lucha. Ahora nos pasa información Lucas Kelly, él es televidente del establecimiento El Moneiro en ruta 226 en Balcarce. Establecimiento El Monerio, ruta 226 Balcarce, nos manda registro de lluvia del fin de semana. Tenemos Buenavista 15 milímetros, el Coyunco 31, el Bagual 12, el Retiro 16, Cinco Cerros 28 milímetros, Suyay 20 milímetros, La Elvira 22, el Solitario 24, La Brava 32, San Pablo 10 milímetros, La Polola 15, el Moro 20, Santa María 17 milímetros,
San Agustín 18, Los Cardos 23, Mar del Plata 38, Ojo de Agua 40 milímetros. Gracias, Lucas Kelly. Entonces, Lucas Kelly, televidente del establecimiento El Monerio de ruta 226 en Balcarce. Realmente, bueno, ha llovido en todo el interior. Estas imágenes que vemos son inundaciones, ¿no? Que ya hemos venido hablando y dialogando con productores en el centro y alrededores de la provincia de Buenos Aires. Ahora vamos con nuestros compañeros de tareas del mercado agroganadero. Ya está terminando esta jornada comercial, pero algunos remates quedan porque escuchamos aún la campana de fondo. Yael, ¿verdad? ¿Cómo estás? Hola Lore, sí, acá seguimos, ya quedan los últimos remates de la mañana, aunque de todas maneras ya se fue vendiendo bastante hacienda, ¿no? Recordemos que hoy el ingreso, un poquito más de 6.000 animales aquí en los corrales de Cañuelas y bueno, los precios, atención, porque estuvieron muy firmes, incluso algo superiores, más que nada para los máximos en varias de las categorías y ya se está hablando, no quiero anticiparme, pero ya estaban hablando de aproximarse a los 5.000 pesos pronto. Si querés te cuento algunos de los precios que ya tenemos, al menos de momento, todavía no está el cierre porque como bien decías recién y escuchan de fondo, siguen sonando las campanas y quedan algunos remates todavía. Bueno, como bien decías, firme. ¿Y de vacas tenés algo? ¿Querés contarme en líneas generales cómo cerraron en cuanto a precios? Algo nada más, porque el resto lo van a ver en Realidad Ganadera en un ratito nada más, ni bien terminemos nosotros. Para las vacas, hoy, si bien no hubo tanta actividad, tenemos algunos precios, te los voy diciendo Lore, ya tenemos 3.000, 3.300, 3.600 por las vacas de mayor calidad y ojo porque ya tenemos vaquillonas con quilaje de vaca que están por encima de los 4.000 pesos, 4.200 y 4.250 tengo para esta categoría. Muy, muy firme las vaquillonas con quilaje de vaca, tal como viene sucediendo en este último tiempo. Bueno, muy buscado como el novillo pesado, ¿verdad? Esa categoría que no se encuentra mucho y cuando aparece se pagan consecuencias. Sí, Lore, claro, y lo mismo pasó justamente con el novillo, ¿no? Para el más liviano, y ojo acá, ya tenemos 4.520, se va aproximando, como veíamos semanas anteriores, al precio máximo del consumo, y por el más pesado de hasta 550 kilos, tenemos 4.400 pesos. Ojo con estos precios, recordemos que son, al menos por ahora, los máximos del día. Los corrientes están algo por debajo, pero bueno, el precio apareció. Bueno, veremos qué pasa con los ingresos de mañana también y cómo termina esta semana teniendo en cuenta que es un fin de largo por delante y seguramente las ventas van a ser buenas, ¿verdad? Arranque de mes también, todas estas condiciones están dadas para que los precios al menos se mantengan así firmes, inclusive quizá unos pesitos más en estos próximos días. Gracias como siempre, en un ratito ya siguen ustedes con Realidad Ganadera. Que tengas buena jornada ya allí. Nos vemos, Lore. Yael Perandones, entonces, desde ese recinto ganadero bonaerense, ya en un ratito quédense del otro lado de la pantalla porque comienza Realidad Ganadera con el resto de la información de lo que sucede en esta jornada comercial, la primera de la semana y del mes de diciembre, ¿verdad? En ese recinto bonaerense. Gracias a todos ustedes por estar, como siempre, del otro lado de la pantalla. Nos despedimos, si Dios quiere, hasta mañana, a partir de las 8 de la mañana, por supuesto, por la pantalla de Chacra Televisión. Daniel Blanco y compañía, Sociedad Anónima. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Comercializadora de carnes, Romero Vaca, Sociedad Anónima. Fábrica de Silos San Cayetano. Segadora acondicionadora TP SA 2001. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar.